Hola, buenos días a todos y a todas. Para empezar, quiero daros la bienvenida a este taller en el que vamos a hablar sobre aplicaciones relacionadas con la fotografía que podemos instalar o bien en nuestros smartphones o bien en nuestras tablets. Yo me llamo Luis, me voy a encargar de guiar un poquito lo que sería esta formación virtual de 2 horas. Mi trayectoria, un poco por explicaros un poquito de mí. Yo estudié Bellas Artes hace unos cuantos años y en mis estudios de Bellas Artes me especialicé, en todo el tema de la imagen, incluyendo la fotografía y también el registro audiovisual de imágenes. Y con el paso del tiempo me he ido, sobre todo, profesionalizando en el ámbito de la naturaleza. Es decir, mi trabajo personal es un trabajo fotográfico y videográfico relacionado con la naturaleza, relacionado con los entornos naturales y muy vinculado también con el paisaje en concreto, con la noche, con la fotografía nocturna, con la fotografía de macro, es decir, todo aquello que está relacionado con el ámbito natural forma parte de mi interés personal y mi trayectoria profesional en un sentido fotográfico también va encarada a este camino. De forma paralela, también es cierto que soy formador de fotografía y de medios audiovisuales en diferentes centros e instituciones de Barcelona. Y bueno, seguramente muchos me habréis visto por el centro cívico haciendo algún taller de fotografía o alguna pequeña cápsula. Y para todos aquellos que no me conocéis y que es la primera vez que me estáis viendo ahora tras vuestra pantalla, os invito encarecidamente a que podáis entrar en mi página web, que es luisenelbosque.com, os la dejaré escrita aquí, y bueno, podéis echar un vistazo a la web, me encantaría que pudieseis verla, y o bien en mi correo electrónico luisenelbosque@gmail.com o bien en mis redes sociales, bien Facebook o bien Instagram, podéis encontrarme también con @luisenelbosque. Bien, esta formación que vamos a hacer, esta pequeña cápsula, como os decía, va a trabajar todo lo que serían aplicaciones relacionados con el ámbito fotográfico y con el ámbito de la edición que podemos utilizar en nuestros smartphones y nos pueden hacer un poquito más ágil sobre todo lo que sería el trabajo de campo, de estar en algún lugar haciendo fotos, aplicaciones que nos pueden ayudar en este momento, en el momento en el que estamos haciendo nuestras fotografías. También vamos a hablar de aplicaciones que nos permiten utilizar nuestro smartphone como si de una cámara profesional se tratase. Digo profesional entre comillas, porque no podemos comparar las posibilidades que nos da un smartphone con las posibilidades que nos da una cámara, pero sí que es cierto que podemos utilizar nuestro smartphone de forma manual para obtener unos resultados fotográficos mucho mejores que los que nos puede proporcionar en el modo automático. Y de esta forma, esta formación se nos va a dividir en 3 partes diferentes, ¿vale? Una primera parte, vamos a empezar con lo que sería cómo podemos disparar con nuestro smartphone fotografías en modo manual. Esto estaría destinado a aquellas personas que tienen conocimientos fotográficos previos de la cámara en modo manual y que ahora les gustaría poder pasarse al smartphone para trabajar en manual a través de la cámara del smartphone. Después haremos una pequeña parte que trabajaremos aplicaciones de edición fotográfica también desde el smartphone, es decir, os haré una pequeña descripción de una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar a la hora de, por ejemplo, realizo una fotografía con el smartphone, le hago una edición para mejorar las cualidades de esta imagen y finalmente puedo colgarla en mis redes sociales o puedo enviarla por correo electrónico sin necesidad de recurrir a lo que sería el ordenador de sobremesa, porque he hecho todo el proceso, tanto de captura como de edición, a través de mi propio smartphone. Y finalmente, para aquellos que ya seáis fotógrafos más experimentados, que todo el tema del manual ya lo conocéis y que incluso quizá la parte de edición estáis acostumbrados o acostumbradas a hacerla desde el PC o desde el Apple, hablaremos sobre aplicaciones fotográficas para smartphone, pero que ya son aplicaciones, como digamos, son aplicaciones mucho más específicas que están hechas para el trabajo de campo de fotógrafos profesionales, ¿vale? Y cómo nos pueden ayudar en diferentes aspectos que nos podemos encontrar dentro de este trabajo de campo, como puede ser el cálculo de hiperfocales, si estamos haciendo fotografía nocturna, pues saber qué puntos son los más oscuros, si queremos hacer, por ejemplo, unas fotografías de la salida del sol, saber a qué hora sale el sol o a qué hora se pone. Entonces, ya son aplicaciones más específicas y más concretas
que suelen ser más utilizadas por fotógrafos profesionales o por fotógrafos amateurs también, pero que tienen muy claro lo que quieren fotografiar, de forma que esta pequeña cápsula de 2 horas, pese a que es muy longeva en el tiempo, perdón, muy concreta en el tiempo, nos haga darnos cuenta de un abanico lo más amplio posible de qué alternativas o qué posibilidades nos está permitiendo este smartphone que tenemos aquí aplicado a nuestro recorrido fotográfico, ¿vale? Así que, bueno, lo dicho, no sé si, como es un tipo de formación en el que no obtengo un feedback directamente de los alumnos, os invito encarecidamente a que si os ha quedado alguna duda o tenéis algún problema acerca de alguna de las aplicaciones que tenéis instaladas en el móvil, podéis poneros en contacto conmigo por el correo electrónico y lo antes posible intentaré daros una respuesta. También comentaros que yo actualmente el teléfono que tengo es un Android, por lo tanto las aplicaciones de las que voy a hablar van a estar básicamente dirigidas para Android. Lo que pasa es que también en un momento dado capturaré la pantalla de mi ordenador porque tengo una pestaña de Google Chrome donde tengo una serie de una serie de aplicaciones para iOS que serían compatibles más o menos con las que yo voy a explicar aquí. De esta forma, podéis, los que seáis de iPhone, de iOS, podéis seguir, si tenéis interés, el recorrido de toda esta formación y pese a que luego las aplicaciones no vayan a ser exactamente las mismas que vais a ver a través de vuestras pantallas en este momento, algunas sí que están para iOS y también están para Android, y las que no están para iOS os plantearé una alternativa para que podáis también trabajarlas, ¿vale? Así que bueno, no me detengo más con esto. Muchísimas gracias por visualizar este vídeo y bueno, por acompañarnos, aunque sea de esta forma. Y bueno, pues nos ponemos al lío. Espero que os resulte muy interesante. Hola, buenas. Pues ahora en principio tendréis que estar viendo la pantalla de mi teléfono. Tal y como os comentaba al principio, vamos a empezar hablando sobre cómo podemos hacer fotografías en modo manual con nuestro smartphone. Fijaros, yo precisamente en el smartphone que tengo es un Xiaomi A6. Si entro directamente en mi apartado de cámara, por defecto, lo que yo tengo en mi cámara cuando la enciendo, donde me aparece este apartado de fotos, yo estaría haciendo una fotografía en modo automático. Habrán algunos smartphones, hoy en día la gran mayoría de smartphones, si yo me muevo por el propio menú de la cámara fotográfica, fijaros, yo en mi caso, donde puedo escoger si quiero un formato cuadrado, si quiero hacer fotografías, si quiero grabar en vídeo, si quiero grabar en vídeo corto, es decir, yo puedo ir avanzando los diferentes puntos de mi cámara fotográfica y hay un momento en el que me pone el modo manual. Es decir, en la gran mayoría de teléfonos de la actualidad, casi todos ellos cuentan hoy con el modo manual de cámara, y este modo manual sería lo que nos aproximaría lo máximo posible a una cámara fotográfica profesional, salvando sus limitaciones, porque no tenemos lentes que podemos elegir. Digamos que es un buen recurso, sobre todo para aquellos fotógrafos que en un momento dado se encuentran con una escena súper interesante y no tienen su cámara fotográfica encima, pues pueden hacer las fotografías perfectamente con su smartphone. Entonces, fijaros, si os fijáis en esta pantalla, por un lado yo lo que puedo corregir es la sensibilidad ISO, ¿vale? Fijaros cómo a medida que le ha ido bajando, evidentemente he ido quitando luz en la escena. Si, por ejemplo, pusiese 100, pues me quedaría oscura, tendría que subir la ISO más o menos a 800 quizá, para asegurarme que en este caso, esta planta que tengo aquí en casa, me salga con la luz correcta. Entonces, de la misma forma que puedo modificar la ISO, si os fijáis aquí al lado, lo que puedo modificar es la velocidad de obturación. Este 1 partido 30 o 1 partido 60 hace mención a la velocidad de obturación, que o bien yo puedo estar trabajando en manual pero dejar la velocidad automática y tener en manual la ISO, que sería un modo más o menos semi-manual, o bien puedo configurar de forma totalmente manual mi velocidad de obturación y a la vez también podría configurar de forma manual mi ISO, ¿vale? Otro de los aspectos manuales que tiene la fotografía con smartphone en aquellas cámaras que tengan esta capacidad de poder hacer fotografías en manual es el foco. Fijaros que ahora mismo lo tengo en modo manual y yo puedo hacer que se me desenfoque la imagen, ¿veis? Como la he desenfocado,
o puedo ir forzando el foco hasta encontrar el momento en el que mi imagen está enfocada, que más o menos estaría aquí. Esto quizás se ve más si, por ejemplo, me aproximo e intento enfocar ahora. ¿Veis cómo aquí tendría mi fotografía más o menos enfocada? Y o bien puedo enfocar este primer plano, o bien, por ejemplo, podría decidir que quiero enfocar el que tengo más lejos. Fijaros cómo muevo este dial y se me van enfocando poquito a poco cada vez los elementos que tengo más lejos y se me desenfocan los que tengo en un primer plano, ¿vale? De esta forma, por ahora, ya sabemos que tenemos un control en manual de la sensibilidad de ISO, de la velocidad de obturación y del foco, y para acabar nos queda lo que sería el balance de blancos. El balance de blancos nos hace mención siempre al el color que nosotros obtenemos con la imagen. Fijaros ahora mismo cómo estamos viendo, darme un segundito que voy a poner el enfoque en automático para no tener que estar preocupándome. Fijaros cómo el color que yo estoy viendo en esta escena, a medida que voy variando este balance de blancos, le digo el sol o le digo el fluorescente, la fotografía me va adquiriendo una tonalidad diferente. Esto es lo que se llama dominante en términos fotográficos, y básicamente para lo que nos serviría es o bien para dar un efecto poco realista de la escena y acercándonos más a un ámbito más creativo, o bien para buscar el realismo absoluto de la escena, de forma que cuando estéis disparando vuestras fotografías en manual, si sentís que el color no es el correcto, ya sabréis que tenéis que ir a este apartado del balance de blancos, en el cual vais a ir pudiendo tocar los diferentes presets para acercaros lo máximo posible al color real de vuestra escena. En cuanto a lo que a la fotografía en modo manual con nuestro smartphone refiere, he de deciros que por defecto la gran mayoría de smartphones cuentan con esta posibilidad. Algunos smartphones más básicos de los que venden ahora, o incluso smartphones que son un poquito más antiguos, no cuentan del todo con la posibilidad de hacer fotografías en modo manual. Entonces lo que vais a encontrar es que en lugar de apareceros la velocidad de obturación con valores del tipo 1 partido 60, 1 partido 125, 1 partido 10, lo que vais a encontrar es un iconito que os pone un más barra menos, en el cual si tocáis encima, os va a aparecer un pequeño dial que podéis mover a la izquierda o a la derecha, o depende del smartphone, arriba o abajo, y lo que vais a estar haciendo es dar luz o quitar luz a la escena, pero realmente no estaréis teniendo un control sobre la velocidad de obturación que estáis disparando. Entonces, sí que sabréis que si le estáis quitando luz a la escena será porque estáis aumentando la velocidad de obturación, pese a que no sabréis exactamente qué velocidad de obturación tenéis, y cuando le deis más luz a la escena sabréis que estaréis utilizando velocidades de obturación más lentas, pero tampoco sabréis exactamente qué velocidad de obturación estaréis utilizando. Entonces, esto es una gran limitación cuando hablamos en términos de fotografía en modo manual, porque precisamente las cuestiones que podemos conseguir con la velocidad, que sería o bien congelar el movimiento o ver el movimiento de la escena, no tendremos nunca un control porque no sabremos exactamente qué velocidad de obturación estamos utilizando. Entonces, para aquellos teléfonos que os esté ocurriendo esto, que decís, vale Luis, es que yo tengo manual, pero veo que no me aparece esta información. Los que os ocurra este problema, básicamente tendréis que recurrir a aplicaciones externas, es decir, necesitaréis instalar una aplicación externa que sea de cámara fotográfica y que os permita los ajustes de la cámara en modo manual. También deciros que los smartphones que su propia cámara integrada no te proporciona esta opción de ver la velocidad de obturación de forma correcta, normalmente las aplicaciones que son gratuitas, nosotros podemos buscar en la Play Store o en la App Store, vamos a encontrar miles de aplicaciones para poder fotografiar en modo manual. Bien, pues los que por defecto no os aparezca estos valores de velocidad de obturación, ya os puedo decir que todas las aplicaciones gratuitas no os van a ofrecer esta información. Va a ser necesario que vayáis a aplicaciones de pago para poder obtener esta información que el propio teléfono no os proporciona. Y no os lo proporciona no porque la cámara del teléfono no sea buena, sino que no os lo proporciona por el sistema de iOS que tenéis instalado en el terminal, ¿vale? De esta forma, aunque instales otras aplicaciones gratuitas
que nos aseguran que son de fotografía con cámara en modo manual, debido al sistema operativo de iOS que tenéis instalado, no vais a poder ver esta información. Así que mi consejo es que no perdáis el tiempo instalando y desinstalando aplicaciones y que os vayáis directamente a alguna aplicación que sea de pago, ¿vale? Yo ahora os voy a hablar de una que tengo instalada aquí, pero es la versión gratuita y por lo tanto no me ofrece esta información. Tendríais que iros a la versión de pago, ¿vale? De la aplicación en cuestión. Para los que sois de iOS, deciros que el sistema iOS por ahora no nos ofrece la posibilidad de disparar en modo manual con nuestra cámara fotográfica. Entonces, existen aplicaciones externas que sí que nos proporcionan esta posibilidad de disparar en manual, pero en el caso de iPhone son aplicaciones que únicamente son de pago. Yo os recomiendo encarecidamente, porque por talleres que hemos hecho de fotografía manual con smartphone he podido comprobar varias aplicaciones para iPhone en el sentido de la fotografía en modo manual, y la que mejor resultados da es Procam, ¿vale? Si vosotros ponéis en la App Store Procam, os aparecerá una aplicación, vale 6,99 € si no recuerdo mal, y esta aplicación para iPhone funciona estupendamente, nos da muchísimas opciones y de hecho he de deciros que es infinitamente mejor la aplicación de Procam para iPhone que las que solemos encontrar de fotografía en modo manual para Android, ¿vale? Si no tenemos opción de disparar en modo manual con nuestro teléfono, tendremos que recurrir a alguna de las de pago y no nos quedará otra, está muy bien, pero he de deciros que los que seáis de iPhone sí que os recomiendo encarecidamente poneros esta aplicación porque tiene muchísimas aplicaciones, es muy completa, nos permite disparar además formato RAW y yo la verdad es que los teléfonos que he visto que instalaban esta aplicación, el resultado fotográfico que daba era totalmente excepcional. Hola, buenas. Pues seguimos con mi teléfono, ¿vale? Esta aplicación de la que os hablaba, que es de las más conocidas para poder hacer fotografías en modo manual cuando nuestro smartphone no dispone de esta opción, es esta primera que veis aquí, de Manual Camera DSLR. Esta aplicación, básicamente, su uso principal es la de poder ofrecernos la posibilidad de hacer fotografías en modo manual de nuestro smartphone cuando este smartphone no cuenta con esta característica principal en su cámara nativa. Entonces, si os fijáis, yo tengo instalada la versión que es gratuita. Esta aplicación cuenta con dos tipos de aplicaciones, la versión gratuita, que es esta que tengo instalada, y otra versión que es de pago. Básicamente lo que quiero es que sepáis que la de pago es la que os puede ofrecer esta información de velocidad de obturación a aquellas personas que o bien no tienen esa información en su cámara en modo manual o bien directamente no tienen cámara en modo manual nativa. La versión gratuita me viene perfecta tenerla para enseñárosla. ¿Veis este iconito que hay aquí del más y el menos? Fijaros, a mí me aparece la ISO, ¿vale? Fijaros cómo la ISO puedo ir variándola, la estoy poniendo en positivo. Ahora la voy a empezar a bajar y en principio la luz tiene que ir bajando, ¿vale? Y veis como en la parte superior este dial, que os digo, yo estoy ahora mismo quitándole luz, fijaros cómo hago la imagen más oscura y a la vez le doy luz, la puedo hacer más clara, pero no veo en ningún momento ningún valor que haga referencia a una velocidad de obturación como puede ser el 1/60, 1/100, 1/200, 1/500, ¿vale? Entonces, es muy posible que algunos smartphones contéis con una cámara en modo manual que os aparece esta opción, fijaros, más menos, ¿vale? Y puede que hayan otros smartphones que directamente no tengáis ninguna de estas opciones. A ambos os recomendaría que os instalaseis la versión de esta aplicación, pero la que es de pago, porque entonces pasaréis a tener esta información. Fijaros que si yo hago clic en el más menos, me dice que la ISO está a 800 y el shooter, lo que sería la velocidad de obturación, lo tengo en automático. Yo me intento venir aquí, por ejemplo, y aquí tengo diferentes modos de escena para hacer retrato, para hacer paisaje, perdón, para hacer noche, pero en ningún momento me da la posibilidad de poder modificar esa velocidad de obturación y hacer un modo de escena manual, ¿vale? Entonces simplemente que lo tengáis en cuenta, la que es gratuita no os va a servir absolutamente para nada, ya veis lo que tenéis aquí, tendríais que iros a la versión de pago, de forma que nosotros podemos controlar, sí que es cierto que con la gratuita podremos controlar la ISO, fijaros en este iconito de aquí que dice AW, quiere decir Automatic Balance,
de balance de blancos. Podría de nuevo aquí cambiar, fijaros cómo estoy cambiando las dominantes, al igual que lo estaba haciendo con la cámara nativa de mi smartphone, ¿vale? Pero no tendríamos el control de lo que sería la velocidad de obturación. Para eso necesitaríamos irnos a esta misma aplicación, pero la versión de pago. Me he dado cuenta justo al darle los ajustes, es muy común que cuando descarguemos cualquier tipo de aplicación de fotografía, ya sea o bien para hacer fotografías o ya sea bien para retocarlas, es muy posible que por defecto la calidad que nos vaya a dar esa aplicación no esté al máximo. Por ejemplo, fijaros, en esta aplicación me dice que la calidad de la imagen está al 90% cuando realmente la puedo poner al 100%. Entonces, siempre algo que os recomiendo, siempre que os instaléis una aplicación de fotografía, es que antes de empezar a usarla y de ver las opciones que esta aplicación nos puede ofrecer, vayáis a los ajustes y veáis que con esta aplicación tenéis la posibilidad de aprovechar el máximo vuestra cámara fotográfica y que no os veis limitados porque os deja a lo mejor disparar al 90 o al 80, y que en caso de que de forma preconfigurada la tengáis al 90, como era el caso de esta aplicación, la podáis poner de nuevo al 100% para sacar el máximo partido de vuestra cámara. La aplicación de la que os estaba hablando antes tenía una versión gratuita y otra de pago, pero por lo que he podido comprobar, en la versión de pago ya no existe, ahora solamente está la gratuita. Y echando un vistazo en diferentes aplicaciones que nos podían servir para smartphone para disparar en modo manual, os recomiendo la que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Esta de ProShot, me he ido a la información de la aplicación. Recordad que siempre cuando vayáis a descargar una aplicación tenéis aquí la info. Podéis ir a la información, y en la información he visto que es una aplicación que parece bastante completa, porque tenemos el programa de manual, nos permite hacer fotografías en RAW, nos permite disparar con diferentes modos de escena, variar la relación de aspecto, también nos permite hacer grabaciones de vídeo hasta en formato 4K. Entonces me parece que de las aplicaciones que son de pago para poder disparar nuestras fotografías en modo manual con el smartphone, esta sería una buena opción. Igualmente, como este vídeo va a estar colgado en YouTube, y me imagino que van a haber muchos usuarios que ya han tenido experiencias con diferentes aplicaciones para poder utilizar su cámara de smartphone en modo manual, os aconsejaría que si os apetece participar y ayudarnos un poco a todos los que estamos formando parte de esta clase virtual, que colguéis en los comentarios del vídeo, si queréis, qué aplicaciones habéis utilizado o qué aplicaciones utilizasteis y no os dieron buenos resultados, más allá de que en todas las aplicaciones siempre tenemos una opción de valoración, os aconsejaría que, por favor, si alguien ha tenido una experiencia y quiere compartirla, será muy bienvenida para que podamos tener una visión lo más global posible dentro de todo este mundo de las aplicaciones, que a veces es un poco complejo. Os voy a compartir mi pantalla ahora mismo del ordenador para hablaros de la aplicación que nos permite disparar en modo manual con el iPhone. Estamos viendo lo que sería la pantalla de mi ordenador. Esta aplicación, la Procam 7, es la que os comentaba para los usuarios de iPhone, que es una aplicación muy recomendable para poder hacer fotografías en modo manual con vuestro iPhone. Si os fijáis, este es el menú que vais a ver en su parte interior. Os da la opción de poder variar, fijaros aquí, la velocidad de obturación. También os permitirá modificar la ISO, os permite modificar el foco en modo manual. Esto de aquí hace mención al balance de blancos, y como una novedad bastante grande es que a partir del iPhone 6 vais a tener la opción de poder disparar en formato RAW o en formato TIFF, que por defecto la cámara del iPhone no lo permite, pero con esta aplicación sí que vais a poder conseguir estas fotografías en formato RAW. También aquellos terminales que tengan más de una cámara, en esta opción podréis escoger tanto una cámara como la otra, podéis escoger si queréis un formato cuadrado, el formato fotográfico clásico, un formato panorámico, y también tenéis diferentes modos de escena para hacer fotografías en ciudad, por la noche. Por lo tanto, es una aplicación muy, 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 muy completa, que nada tiene que... En fin, o sea, es que es muchísimo, muchísimo mejor que la aplicación nativa que nos viene con el propio iPhone. Sí que es cierto que la aplicación del propio iPhone nos ofrece unas características y una calidad muy buena, pero en cuanto a opciones del manejo de la cámara, pues no...
es muy clásico, están muy anclados todavía en el uso de la cámara en modo automático. Fijaros las valoraciones, que casi todas están con todas las estrellas posible. Así que aquellos que tengáis interés en disparar como si de una cámara profesional se tratase vuestro iPhone, sin lugar a dudas, os recomiendo encarecidísimamente esta aplicación. Hola, buenas de nuevo. Simplemente para concluir esta primera parte de aplicaciones que nos sirven para trabajar en modo manual a través de nuestro teléfono. Los de iPhone está claro, solamente tenemos esta posibilidad. Bueno, tenemos otras aplicaciones que nos pueden servir para utilizar el teléfono en modo manual, pero mi recomendación sería esta. Eso bien, podéis echar un vistazo a las valoraciones que vais a tener en la Play Store y ver si alguna os convence más, pero yo al menos desde mi experiencia por los talleres de fotografía con smartphone que he realizado y por la experiencia que han tenido los usuarios, esta sería mi recomendación. De cara a los que trabajamos con Android, lo ideal y perfecto sería que vuestra propia cámara nativa os permitiese este modo en manual. En caso de que no nos permita el modo manual, tenemos el hándicap de que deberíamos pagar por alguna aplicación, pese a que no es seguro que vayamos a poder disponer al 100% del modo manual, dependiendo del sistema de Android que tenemos, tal y como os decía anteriormente. Y bueno, no os puedo dar mayor... Lo siento, me encantaría poder ser más concreto, pero es que en este sentido se hace muy difícil porque cada aplicación, algunas funcionan con un sistema de Android, luego la aplicación la actualizan, deja de funcionar con un sistema de Android y ya pasa a funcionar solamente con los nuevos. Entonces es un mundo que es tan moldeable, tan dinámico todo el rato, que se hace muy difícil poder estar totalmente al día, si no es que vas pagando por esas aplicaciones y vas viendo cómo funcionan, y al final cada terminal también es un mundo, entonces por mucho que tengas la experiencia con el tuyo, tampoco se puede extrapolar a todos los demás terminales. Por eso os comentaba de que sí que podéis poner en los comentarios del vídeo a alguien que tenga una experiencia con una aplicación en modo manual que se haya descargado, que tenga todas las opciones y que le funcione estupendamente, pues si puede poner su comentario nos ayuda un poco a todas a encontrar dentro de este mundo tan global de lo que serían las aplicaciones, la aplicación más idónea o más concreta para lo que serían los smartphones que no disponen de forma nativa del disparo en modo manual. Vale, más allá de esto, hablando en términos generales, tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando instalamos una aplicación en nuestros smartphones, siempre acabamos firmando una serie de accesos que le damos a la aplicación a ciertas partes de nuestro teléfono. Esto nos va a pasar absolutamente con todas las aplicaciones que instalemos, pero debemos ser conscientes, primero pararnos a leer qué es lo que estamos firmando y a qué le estamos dando acceso, y luego intentar pensar en que esa aplicación tenga coherencia con los permisos que me está pidiendo. Quiero decir, si yo estoy descargando una aplicación que funciona para poder hacer fotografías en modo manual, es lógico que en los permisos que me va a pedir a la hora de instalarla, me pida permisos para utilizar la cámara, ¿vale? Para hacer fotografías, ¿vale? Para grabar vídeos, porque es posible que la aplicación también me permita grabar vídeos, ¿vale? Perfecto. Y para poder acceder a la galería, porque esas fotos que yo haga con esa aplicación se tendrán que guardar en mi galería y puede que desde la propia aplicación pueda ver qué fotografías hay en la galería. Entonces, tiene lógica que le dé acceso a esto. Pero si en algún momento nos descargamos una aplicación, especialmente las gratuitas, y de repente nos pone que nos está pidiendo acceso a un montón de cosas de nuestro smartphone que no tiene ningún sentido, como por ejemplo acceso a los contactos, acceso al GPS. Hay aplicaciones que nos van a pedir acceso al GPS porque van a de alguna forma dejar una marca en los datos de la foto en los que quede constancia de dónde está hecha. Yo no soy muy fan personalmente de que quede esta constancia, pero puede que alguna aplicación os pida este permiso. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto sobre todo para que no instaléis aplicaciones gratis al tuntún, porque al final, llamadme desconfiado, pero no sabemos qué hay detrás de las aplicaciones gratuitas. Son gratuitas porque nos hinchan a publicidad, gran parte de ellas, sí, pero luego otras son gratuitas porque están obteniendo información nuestra personal, y ese es el trueque que hay. Entonces, si al menos os instaláis una aplicación gratuita y el trueque que hay es vuestra información, aseguraros de que sois conscientes de qué información estáis dando. Esto como consejo para este taller de aplicaciones de fotografía, pero
se puede extender a cualquier tipo de aplicación que instaléis en vuestro smartphone, ¿vale? Y por último, lo que os comentaba viendo la pantalla de mi teléfono, muy importante, cuando hayáis descargado una aplicación y hayáis firmado esos permisos y estéis de acuerdo y ya la tengáis instalada, antes de empezar a trabajar con ella, siempre es muy recomendable entrar a los ajustes y ver qué configuración nos viene de serie, porque normalmente las calidades no están al máximo, a veces por defecto nos viene que nos ponen una marca de agua con el nombre de la aplicación y eso podemos quitarlo. Entonces es más básicamente ver qué configuración tenemos y a la vez que vemos qué configuración hay y podemos terminar de retocar alguna cosa, también podemos ver qué limitaciones nos está ofreciendo la aplicación, ¿vale? Entonces, este sería el procedimiento básico y ideal para la instalación de cualquier aplicación. Y esta última parte, en concreto, para todas las aplicaciones que hacen mención al mundo de la imagen, ya sea bien hacer fotografías con el smartphone o bien editar las fotografías con el smartphone. Es muy importante aseguraros de en qué calidades estáis trabajando, ¿vale? Bien, pues ahora voy a volver a poneros la cámara de mi smartphone y voy a hablaros de una serie de aplicaciones que nos pueden servir para editar las fotografías que tenemos ya disparadas con nuestro smartphone, o bien de forma manual o bien de forma automática, ¿vale? Vale, seguimos con mi teléfono, tal y como os decía. La aplicación de la que vamos a hablar para hacer la edición de nuestras fotografías es Snapseed. Es esta que tengo aquí en el centro del todo. El logo es una hojita verde con un fondo blanco, si no recuerdo mal. Fijaros, este es el logo. Entonces, fijaros, ahora mismo acabo de abrir la aplicación y lo primero que me dice es, vale, abre la fotografía que quieras retocar. Voy a venirme al más. Voy a venirme a buscar cualquier fotografía que tenga por aquí. Por ejemplo, le voy a decir que quiero editar esta fotografía, ¿vale? Y entonces, fijaros qué es lo que nos ocurre con Snapseed. Lo primero que nos aparece, estamos en este apartado de diseños, en el cual yo tengo una serie de filtros preestablecidos, como si fuesen los filtros de Instagram, por ejemplo, y fijaros cómo yo puedo ir haciendo clic en cada uno de los filtros y me va a ir cambiando las propiedades de la imagen. En unas me va a dar más contraste, en otras menos, en otras puede que me sature los colores, ¿vale? Otras, fijaros aquí cómo me ha dado muchísimo brillo. Esta, por ejemplo, tiene pinta de que me va a saturar muchísimo el color. ¿Veis qué cambio? Aquí tenemos otras que son para el trabajo en blanco y negro. Entonces, la primera opción que nos proporciona el Snapseed básicamente es una galería de filtros en la que de forma automática se me van a ir variando diferentes niveles de saturación o de contraste o de luz de mi fotografía de forma automática. Entonces, siempre que queramos hacer una edición, digamos, muy automática, sin tener que calentarnos mucho la cabeza y algo como muy inmediato, podemos recurrir a este tipo de filtros. Fijaros, esta era mi imagen... esta era mi imagen inicial, ¿vale? Y por ejemplo, a mí me parece muy interesante este filtro de aquí, porque me termina de dar como una lectura a la imagen que me interesa, ¿vale? Luego, por otro lado, más allá de estos diseños preestablecidos que me vienen con Snapseed, la parte sobre todo importante es la parte de herramientas. Snapseed es una aplicación que nos sirve tanto para Android como para iOS, para iPhone, y yo creo que sobre todo su potencial está en que es una aplicación que permite prácticamente hacer cualquier cosa. Podríamos decir que es casi como el Photoshop para smartphone. Entonces, fijaros, este menú de herramientas, todo lo que vemos aquí, son diferentes cosas que yo podría trabajar con mi imagen. Por ejemplo, si entrase en mejorar foto, veis que de repente me ha cambiado la vista de la pantalla, ahora tengo unos iconos abajo y fijaros que arriba me dice brillo y yo puedo deslizar el dedo hacia la izquierda y reducir el brillo o deslizar el dedo hacia la derecha y aumentar el brillo. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta fotografía le voy a aumentar un poquito el brillo, ¿vale? Veis que en la parte inferior me aparece una X y un iconito como de valores que puedo mover. Si hago clic ahí, fijaros que me dice que estaba trabajando el brillo, me puedo ir al contraste ahora. Y, de nuevo, si deslizo el dedo hacia la derecha, estaré aumentando el contraste, hacia la izquierda lo estaría reduciendo. Lo voy a mover hacia la derecha para darle un poquito de contraste. Ahora quiero bajarle un poquito la saturación para darle un toque así como medio de blanco y negro. Vamos a ver. Tenemos ambiente, que también nos sirve para trabajar las luces, fijaros.
lo que hace es iluminarme el fondo o iluminarme más el sujeto. Yo quiero que me ilumine más el sujeto, ¿vale? Toques de luz, lo que va a hacer es aplicar más luz en las altas luces de la imagen. Yo lo que voy a hacer es reducirlo, lo voy a poner un poquito en negativo para poder ver las texturas de la palomita esta que tenemos aquí con más definición. Sombras, nos va a aplicar luz o restar luz a la sombra. Fijaros cómo este efecto sobre todo lo vemos directamente en lo que sería el fondo. Yo lo voy a poner en negativo porque quiero resaltar el objeto que tengo en primer plano. Y calidez, pues básicamente sería como si trabajásemos con el balance de blancos con el que hablábamos anteriormente. Y esta fotografía la voy a hacer un poquito más cálida. Así, ¿vale? Entonces fijaros que yo le puedo decir en la parte inferior derecha me aparece un tic como de confirmar, yo puedo confirmarla. Y fijaros, yo puedo dejar el dedo pulsado encima de la imagen y así es como estaba antes, y cuando suelto vemos el cómo está ahora. Fijaros el cambio tan grande que hemos dado con 4 cositas que hemos hecho. Entonces, si yo vuelvo a herramientas, hemos visto mejorar foto, podríamos irnos a detalles, por ejemplo, detalles. Fijaros, si me voy a la parte inferior y hago un toque, lo que tengo es estructura y mejorar la nitidez. Entonces, este efecto, fijaros cómo lo que me está haciendo es dar una sensación de enfoque. Estas sensaciones de enfoque he de deciros que son falsas, ¿eh? Es decir, siempre que con un smartphone, que con cualquier programa de edición intentamos tocar lo que sería el enfoque de una fotografía, lo que estamos haciendo es definir más el contraste, definir los contornos, pero no estamos realmente enfocando una foto. Si tenemos alguna vez una fotografía que está desenfocada, mi consejo como fotógrafo es que la borréis y la hagáis otra vez. Y si no la podéis hacer otra vez, pues intentéis aseguraros en la medida de lo posible, siempre antes de dar por finalizada una toma, que el foco es correcto, porque es de esas cosas que nunca podemos mejorar realmente con una edición. Entonces, fijaros, voy a hacer un poquito de zoom. Mirad cómo estaba antes, mirad cómo está ahora, ¿vale? ¿Veis el cambio? Entonces, básicamente, por no centrarme demasiado en Snapseed, Snapseed nos viene toda la primera parte de arriba, mejorar foto, detalles, curvas, balance de blancos. Básicamente lo que estaríamos tocando serían las luces, los contrastes, los colores, ¿vale? Las sombras, los medios tonos, ¿vale? Sería un ajuste de luces, de colores. Todo lo que es la parte inferior, recortar, evidentemente sabemos ya qué es, girar también. Perspectiva sería para aplicarlo en fotografía de arquitectura, y fijaros lo que nos hace es movernos la fotografía como si de una perspectiva se tratase para, en el caso de estar haciendo una fotografía de arquitectura, hacer que las líneas de la arquitectura sean paralelas al plano, ¿vale? En este tipo de imagen que tenemos ahora mismo no nos interesa. Expandir, muy interesante. Expandir es si, por ejemplo, esta fotografía tiene este tamaño y yo quisiera que tuviera un tamaño más grande, yo puedo hacerla más grande, por ejemplo, así, y Snapseed va a leer de forma automática lo que hay en la imagen y lo que va a hacer es clonarlo como si de Photoshop se tratase para hacer una imagen un poquito más grande. Ya veis que no se le pueden pedir peras al olmo y, por ejemplo, este palo lo ha hecho bastante bien, pero el ala ha hecho un desastre y en la parte superior también ha hecho un desastre, de forma que esta opción, siempre que tengamos un fondo muy uniforme, nos va a funcionar muy bien, pero si tenemos un fondo complejo como el de esta foto, mejor que no lo toquemos porque no nos va a ofrecer grandes cosas. Entonces, el tema de selectivo y de pincel nos servirían para poder hacer retoques en diferentes zonas concretas. Por ejemplo, si yo cojo el pincel, he cogido la herramienta de pincel y yo quiero aplicar un efecto sobre lo que sería la mariposa, primero voy a escoger qué tipo de pincel quiero, pues yo quiero que sea el pincel de luz y exposición, perfecto, voy a seleccionarlo y ahora lo que voy a hacer es pintar. A ver si me deja pintar. Ah, vale, ¿veis que estoy pintando? Fijaros, si vuelvo atrás, no me había dado cuenta, si yo cojo el pincel y le digo exposición, lo que voy a hacer es darle más luz. Fijaros como si pinto las alas, ¿veis cómo esa ala me ha quedado más clara? No sé si podéis ver el cambio. Es poco perceptible, pero podéis cambiarlo. Entonces, fijaros, a la ala le he dado luz y a lo que sería el cuerpo le quiero quitar. Entonces, en la parte central yo lo que puedo hacer es poner la luz a -5 o a -10. Fijaros como si pinto ahora la parte de... ¿Veis cómo le estoy quitando luz al cuerpo? Solo le he quitado luz al cuerpo.
no le he quitado luz al resto. Entonces, ¿veis el cambio? ¿Lo habéis podido percibir ahora? No sé, claro, es que si hago esto, la vemos tal y como estaba antes, pero no podemos ver los pasos anteriores. A ver, mira, la fotografía estaba así, fijaros en cómo está el cuerpo. Si vengo a la parte de arriba y le digo rehacer, así es como está ahora. Entonces, esta herramienta de pincel lo que me sirve es para poder aplicar una serie de retoques, sobre todo de luz y de color, en zonas concretas de mi fotografía. ¿Qué más podemos tener por aquí? Paisaje HDR, pues sería para generar un efecto. Fijaros, este es el efecto que nos da. El HDR lo que hace es contrastar muchísimo la imagen y saturarla. Hay a gente que le gusta mucho la intensidad, o sea, le gusta mucho este filtro, hay gente que no. Yo lo que os recomiendo realmente con el Snapseed es no tener ningún tipo de miedo y al final es ir jugando con las diferentes opciones que nos da. Estas opciones que estábamos viendo por aquí encima, sobre todo son opciones de retoque, pero luego más abajo, por ejemplo, también tenemos opciones que son quizá más creativas. Por ejemplo, tenemos la opción de poder ponerle un marco, en este caso le hemos puesto un marco blanco, podemos variar diferentes tipos de marcos, ya estaríamos hablando de términos más creativos. También nos permite la opción de poder ponerle texto, ¿vale? Tenemos diferentes textos preestablecidos, diferentes diseños que podemos aplicar. A ver, como más cositas creativas. Esto de doble exposición es muy interesante, porque yo a esta imagen, fijaros dentro de doble exposición, si vamos a la parte inferior que tenemos este más, yo puedo escoger otra fotografía, que en este caso va a ser, por ejemplo, esta, y fijaros como lo que estoy haciendo es una fusión de las dos fotos, ¿vale? Por un lado tengo esta, por otro lado tengo esta. Entonces, lo que estoy haciendo es una fusión de dos. Y en esta parte central yo lo que puedo hacer es jugar a cómo interactúan. Entonces, fijaros qué resultado mucho más creativo y más interesante estoy creando con esta opción, ¿vale? Fijaros, lo estoy aplicando y esto es el efecto que he dado. Yo lo voy a quitar porque en esta fotografía en concreto me funcionaba mejor tal y como estaba antes. Entonces, fijaros, en la parte superior, donde tenemos esta flechita que nos gira hacia la izquierda, podemos decirle deshacer y volvemos al estado original. Y la verdad es que esta fotografía en concreto así ya me parece que es correcta. Quizá le podríamos dar un efecto de viñeteado, que básicamente lo que hace es, fijaros, aclaro el extremo o lo oscurezco. Entonces voy a oscurecer un poquito la parte de alrededor. Me voy a quedar con algo así. A ver. Este punto lo puedo mover, lo voy a mover a la mariposa. Voy a quitarle luz al otro. Vale, perfecto. Así la he dejado. Y entonces fijaros, mi fotografía original era esta, ¿vale? Y fijaros cómo esta fotografía original ha cambiado radicalmente a otra fotografía que quizá a algunos os parece menos interesante, pero yo creo que hemos potenciado diferentes aspectos de la fotografía, sobre todo en el sentido de que hemos centrado muchísimo la atención en nuestro sujeto protagonista, que es esta mariposa que tenemos enganchada en el árbol, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la fotografía hecha y modificada con nuestros cambios, tendríamos que irnos a la parte inferior derecha donde nos dice exportar y aquí nos da diferentes opciones. Si le damos a guardar nos va a crear una copia. Si le decimos exportar, crea una copia de la foto y nosotros podremos escoger el formato y la calidad. Entonces le vamos a decir exportar, ¿vale? Fijaros que ahora mismo está procesando todas las opciones que hemos ido tocando. Si cuanto más hayamos tocado la imagen, más lenta va a ser este proceso. Y entonces ahora, en principio, si yo me voy a mi galería de imágenes, a ver que la encuentre, aquí, galería, si yo me vengo a la galería y me vengo a los álbumes, seguramente tendré, fijaros, Snapseed me ha creado un álbum y dentro del álbum de Snapseed tengo mi fotografía, ¿vale? Ya retocada. Pues bueno, esto es lo que hace mención a Snapseed. Lo que habéis visto es exactamente igual para Android que para iPhone, así que tanto si sois de un sistema como del otro, podéis disfrutar de este apasionante programa que os puede servir para mejorar infinitamente vuestro trabajo fotográfico. Hola, algo que quería comentaros, ahora que os he hablado de la primera aplicación de edición del Snapseed, es que no seáis reticentes a el uso de aplicaciones para hacer retoque fotográfico. Pensad que
una cámara fotográfica no tiene la capacidad de mostrarnos la realidad tal y como la vemos con el ojo, porque digamos que no es tan precisa, no conseguimos obtener tantos detalles ni tantos colores. Entonces, básicamente lo que supone la edición fotográfica, más allá de que puede ser todo un paradigma creativo, desde el que podemos crear nuevas realidades, como por ejemplo lo que hemos hecho de fusionar dos imágenes con el Snapseed, y que aquí al final lo que estamos haciendo es desarrollar la creatividad a través del uso de la imagen, pero más allá de eso, cuando estamos retocando la luz, el contraste, no solamente estamos intentando camuflar los errores fotográficos, parece que está muy arraigada la creencia de que aquellos fotógrafos que retocan sus fotos o que editan sus fotos es porque no son buenos fotógrafos y entonces al final tienen que ir a términos de edición para poder mejorar los errores que han tenido en la captura. Y nada de eso. Quizá habrá personas que sí que se sienten identificadas con lo que estoy diciendo, pero lo real es que nosotros mediante la edición lo que conseguimos es superar las limitaciones que tiene la cámara a la hora de hacer una captura de una escena. Entonces, mi recomendación es que no tengáis ningún tipo de autocensura con el uso de este tipo de aplicaciones de edición y que comprendáis que muy difícilmente vais a poder hacer una fotografía con vuestro smartphone que sea tan bonita como lo que estáis viendo, ¿vale? Ni va a ser tan bonita porque la cámara del smartphone no tiene capacidad de captar tal y como tú ves, ni va a ser tan bonita porque el iPhone no es capaz de captar, perdón, el smartphone no es capaz de captar todas las emociones que se están sintiendo en el momento en el que tú estás viendo una escena muy bonita. Yo como fotógrafo de naturaleza me encuentro continuamente con esta sensación de que estoy delante de algo que es maravilloso y en el momento en el que lo fotografío nunca veo en la fotografía esa esencia que realmente estoy viendo en el contexto. Y me ha costado mi tiempo, pero al final he comprendido que es que cuando estoy haciendo fotos en un contexto precioso, en medio de la naturaleza, en medio de un valle, no solamente está interviniendo la visión, sino que también está interviniendo el olfato, está interviniendo el tacto, está interviniendo el sonido. Entonces es un cúmulo de todos los sentidos los que está haciendo que yo tenga una experiencia concreta de ese lugar. Cuando hago una fotografía, yo he eliminado ahora no me sale la palabra. He eliminado el olfato, el oído, los he eliminado todos y me he quedado solamente con el sentido de la visión. Entonces es muy normal que una fotografía no me satisfaga de la misma forma que la realidad que estaba viendo. Pero es que además se le suma las limitaciones que tenemos en cámara. Entonces, no os agobiéis, aprended poquito a poco a tocar vuestras fotografías, todo lo que sería con programas de edición como puede ser Snapseed, y en lugar de entenderlo como que estáis camuflando vuestros errores, trabajadlo como para conseguir que vuestra fotografía tenga toda la calidad de detalles, de colores, de luces y de sombras que vosotros estabais viendo en la escena, ¿vale? Ese es mi consejo como fotógrafo y como fotógrafo que indiscutiblemente trabaja también la edición de sus fotografías. Por otro lado, este programa de Snapseed es un programa muy completo, pero digamos que es un programa que no es bien del todo profesional. Ahora os voy a hablar de otro programa de edición, que es un programa más profesional que Snapseed, pese a que no nos ofrece tantas posibilidades, no es un programa tan amplio, pero digamos que las cosas que nos proporciona son más precisas, ¿vale? En este caso os voy a hablar de Lightroom. Lightroom es un programa que lo tenemos para ordenador, tanto para Apple como para Windows, y que también lo tenemos para Android y también lo tenemos para iPhone o para tabletas. De hecho, actualmente, si tú haces la suscripción del programa de Lightroom, de alguna forma lo que estás haciendo es comprar un paquete en el cual te entra el programa para el ordenador, ya sea Apple o ya sea Windows, y la aplicación de pago para el smartphone. Quiero decir, Lightroom es una aplicación que tiene dos versiones, una gratuita y otra de pago. La versión gratuita es la que vamos a ver aquí. Cuando nosotros compramos la licencia del programa para el ordenador, esa misma licencia nos incluye la licencia del smartphone, ¿vale? Y lo que nos permite es tener sincronizado continuamente todo mi trabajo de mi ordenador con el trabajo de mi teléfono. De forma que esta aplicación de Lightroom está más bien diseñada para fotógrafos profesionales, sobre todo para que
todo el catálogo fotográfico que tú tienes en tu ordenador pueda ser visualizado a través del teléfono y que todos los cambios que tú hagas a través del teléfono pasen automáticamente al ordenador, ¿vale? Más allá de esta ventaja que es para nombrar porque es importante, los que somos usuarios del Lightroom para smartphone de forma gratuita, también tenemos una serie de ajustes que podemos tocar, ¿vale? Y también podemos exportar nuestras imágenes y tenerlas guardadas en nuestro smartphone como hemos hecho con Snapseed. Una ventaja que tenemos con Lightroom es que Lightroom nos permite la edición de fotografías en formato RAW, ¿vale? No sé ahora mismo si el Lightroom gratuito permite esta edición del RAW o es solamente el de pago. El de pago os aseguro que sí, ¿vale? El gratuito yo os diría que si nuestro teléfono permite disparar fotografías en este formato RAW, también nos permitirá revelarlo, ¿vale? Para aquellos que no sepáis de qué estoy hablando, de esto del formato RAW, ¿qué es? Básicamente el formato RAW es un formato fotográfico, pero es un formato profesional, ¿vale? Profesional porque al final lo que estamos haciendo es almacenar una cantidad de información riquísima sobre la escena, pero que luego requiere que esa información se le dé un orden para obtener una imagen lo más rica posible. Entonces, hay teléfonos, los teléfonos más actuales ya nos permiten disparar con este formato en RAW y los teléfonos más antiguos, como por ejemplo el mío, no te permiten este modo de disparo. Básicamente, si estáis haciendo fotografías que os interesan muchísimo y que queréis sacar el máximo partido de vuestra cámara, sería muy interesante poder disparar en formato RAW y luego hacer esa edición, esa gestión del formato RAW. Vais a ver que las posibilidades de vuestra cámara se multiplican quizá por 10. Es increíble lo que podemos llegar a obtener con un revelado del RAW. Los que no tengamos el formato RAW podremos trabajar con el JPG tal y como os enseño a continuación a través del smartphone. Vale, pues tal y como os decía, la siguiente aplicación de la que vamos a hablar, que también es de edición, pero que es una edición más profesionalizada, es Adobe Lightroom. Esta aplicación, como os decía, tenía una versión gratuita y otra de pago. Esta que estáis viendo a través de la pantalla de mi smartphone es la gratuita. Entonces, os explico. Lightroom es una aplicación que requiere siempre de que importemos primero nuestras fotografías. Entonces, fijaros que ahora mismo, como lo acabo de instalar directamente, no tengo aquí ninguna imagen. Entonces, lo que voy a hacer es darle a este iconito que tengo en la parte inferior con un más, ¿vale? Para seleccionar una fotografía de mi galería, ¿vale? Entonces, ahora mismo está abriendo las fotografías y mira, esta me parece perfecta para editarla ahora. Le voy a decir añadir. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo es añadir una fotografía a lo que sería importarla, ¿vale? Estoy importando una fotografía. Entonces, si ahora me vengo al apartado de todas, fijaros que ahora mismo aquí me aparecen diferentes fotografías que he importado en otros momentos. Puedo seleccionar esta última que he importado ahora mismo y entonces sería cuando empieza todo lo que sería esta parte de la edición. Entonces, fijaros que esta parte de Lightroom no nos aparecen los filtros preestablecidos como en Snapseed, porque Lightroom ya no trabaja tanto con filtros preestablecidos, con un diseño tan rápido, con un retoque tan preestablecido, sino que trabaja más desde un punto de vista mucho más manual. Entonces, fijaros, todo lo que veáis que tiene una estrellita de color azul, como estos iconos de aquí abajo, ¿vale? Es porque son solamente de la parte de la aplicación que sería de pago, ¿vale? Entonces, fijaros que todas las herramientas de Lightroom las tenemos aquí en la parte inferior, es esta parte que estoy deslizando con el dedo. Entonces, lo primero que voy a hacer de esta fotografía es recortarla, porque me parece que tengo mucho plano de hierba y no me interesa. Entonces, la estoy recortando así, ¿vale? Fijaros que estoy manteniendo la relación de aspecto. Vale, a ver. Pero no sé si quiero mantener la relación de aspecto. Entonces le voy a decir a medida. Fijaros, voy a volver atrás para que podáis ver esto. Fijaros que yo en el momento en el que le he dado a recortar, la parte inferior, todo de lo que me está hablando es de esa parte de recortar. Es decir, abajo tenía una serie de herramientas. Cuando seleccionas una herramienta te aparecen opciones de la herramienta. Fijaros que ahora mismo yo estoy intentando recortar y me está manteniendo la relación de aspecto. Pero yo no quiero esta relación, yo quiero poder deformarla. Entonces me voy a venir al primer icono que tengo de original y le voy a decir que lo quiero a medida, ¿vale? Entonces, al decirle que lo quiero a medida, fijaros cómo ahora sí me permite recortar la hierba de abajo,
por ejemplo, sin necesidad de tener que estar recortando el ancho también el ancho, porque era lo que quería. Entonces, por otra opción me aparece enderezar, girar, voltear, fijaros, sería darle la vuelta, ¿vale? En este caso me da bastante igual, pero mira, lo voy a dejar así, me parece más interesante. Y fijaros como una vez que ya lo tenemos hecho, puedo ir a la parte de arriba y darle al tic como de confirmar, al igual que en Snapseed. Entonces, este primer apartado de recortar ya lo tenemos. Ahora si nos vamos a perfiles, aquí nos aparecen ciertos perfiles, pero son perfiles, bueno, son perfiles que vienen preestablecidos, que podríamos escoger pues artísticos, blancos y negros, modernos. Son perfiles parecidos a los filtros que tenemos en Snapseed, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, son filtros de blanco y negro. Aquí tenemos como una opción un poquito más específica, ¿no? En el sentido de que no tenemos solamente un filtro de blanco y negro, sino que tenemos filtros más específicos con diferentes toques que nos pueden servir para para no utilizar un filtro preestablecido como muy igualitario, ¿no? A todos los que aparecen en diferentes aplicaciones para hacer edición. Entonces, otra cosa, por ejemplo, que tiene positiva, imaginemos, yo ahora he cogido Vintage y veis que me aparece justo encima una barra que yo puedo directamente hacer que ese filtro se visualice al 0% o ir aplicándolo. Es decir, una de las ventajas que tiene que tiene Lightroom sobre Snapseed es que yo los filtros puedo utilizarlos de forma que sean más opacos o menos opacos. Entonces, ya no es que tengan más variedad de filtros, sino que además puedo escoger hasta qué punto ese filtro se va a aplicar a mi fotografía, ¿vale? Entonces, por ahora me voy a salir del apartado de filtros, fijaros, le doy a la cruz de arriba, porque no quiero aplicarle ningún filtro a mi imagen. Y entonces, si continúo más allá de los perfiles, tenemos este modo de auto. Si le doy al auto, lo que va a hacer es hacerme un ajuste automático de mi fotografía. Fijaros, si dejo el dedo puesto encima, así es como estaba mi fotografía antes, así es como está ahora. Fijaros que básicamente lo que ha hecho ha sido saturarlo. Fijaros el antes y el ahora. Me voy hacia atrás porque no quiero nada automático y entonces me vengo a luz. Fijaros en luz cómo me aparece la exposición para darle más luz o menos luz a mi fotografía. Me voy a quedar por aquí. Me permite darle contraste también. ¿Vale? Le voy a dar un poquito de contraste. Y entonces ahora me permite, por ejemplo, bajar las iluminaciones. Fijaros cómo estoy recuperando la información del cielo, bajando las iluminaciones. Las sombras las voy a bajar un poquito también, para darle como un poquito más de contraste a la escena. Y me voy a quedar aquí. Entonces, fijaros, esta es mi imagen ahora, así estaba antes, así está ahora. Fijaros cómo ha cambiado enormemente, ¿vale? Uy, perdón, que me había ido. Entonces, fijaros, esto es lo que hace mención a todo lo que serían las luces. Ahora, si me vengo a la parte de a la continuación, esto sería todo colores. Fijaros que me deja variar la temperatura de color, me deja hacerla más azulada o más amarilla. Esta la voy a dejar por ahora bastante al cero porque me gusta el color. Me permite variar el matiz, que sería tirar más hacia el verde, fijaros, o más hacia el rosa. Quizá el color más real estaría por aquí. A ver, estábamos aquí, ahora estamos aquí. Sí, quizá puede que este rosa le esté funcionando, pero no me voy a arriesgar mucho, lo voy a dejar muy poquito. Y la intensidad y la saturación, básicamente lo que van a hacer es que yo le dé vida en términos de color a la foto. Entonces, fijaros, hemos variado las luces anteriormente, ahora hemos variado el color. Fijaros, esta imagen era así inicialmente, ahora mismo estamos por aquí, ¿vale? Vamos a seguir viendo qué cositas tenemos. Esta parte correspondería a la parte de definición del Snapseed. Fijaros que yo lo que puedo hacer es darle, a ver si me permite hacer zoom. Sí, fijaros. Si yo le doy textura, lo que estoy haciendo es generar, con claridad, estoy generando como un efecto de mayor definición, ¿vale? Con textura exactamente lo mismo, ¿vale? Fijaros como la hierba parece que está mejor enfocada, pero cuidado porque este tipo de filtros se ve a la legua que te has pasado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la viñeta para hacer un poquito, perdonad, que ahora necesito hacer la imagen pequeña para que lo veamos. Viñeta es este efecto de que los bordes se vuelven blancos, ¿vale? O los bordes se vuelven más oscuros.
En este caso no quiero poner una viñeta, ¿vale? Me voy a quedar aquí al 0. Y esta parte la habríamos terminado, todo lo que hace mención a la parte de definición. Entonces, fijaros que prácticamente con Lightroom lo que hemos hecho es una primera edición de luz, una segunda edición de color y una tercera edición de definición, ¿vale? Y hemos pasado de esta imagen inicial a esta imagen más final. Ahora, por ejemplo, que estoy viendo esto, voy a volver de nuevo, por ejemplo, a las luces y voy a decidir que le quiero subir más las iluminaciones, ¿vale? Perdón, lo que quiero es subir las iluminaciones para que la hierba me coja un poquito más de fuerza, ¿vale? Fijaros, veis como ahora me parece que me funciona un poquito mejor. Entonces, básicamente, me diréis, uy, es que Lightroom me permite unas opciones muy parecidas a las de Snapseed. Sí, es exactamente así. Las opciones de Lightroom son muy semejantes a las de Snapseed. Lo que pasa es que Snapseed es más fino. Fijaros que me permite, por ejemplo, en el área de las luces, trabajar solo luces, solo sombras, los blancos y los negros, es decir, se desglosa más. El Snapseed es más tosco. Por ejemplo, si me vengo al apartado de colores, yo puedo escoger aquí, en este apartado de colores, puedo escoger los diferentes tonos, por ejemplo, los verdes, y modificar la tonalidad del verde. Fijaros cómo he modificado la tonalidad del verde, la he llevado a más amarilla, o ahora la llevo más al verde. Entonces, me permite hacer un ajuste de colores mucho más personalizado. Por ejemplo, quiero que el azul del cielo sea más saturado. Vale, pues ahora mismo acabo de saturar el cielo. Los azules de aquí también los he saturado. Fijaros ahora, vamos a ver el cambio en el fondo. Mirad el fondo y el cielo. ¿Veis cómo ahora se saturan? Entonces, fijaros cómo Snapseed también me permite hacer un ajuste de color mucho más preciso que el Snapseed, ¿vale? Le digo hecho para confirmar. Y si por ejemplo quisiera trabajar con blanco y negro, también en blanco y negro me permite hacer una serie de ajustes mucho más definidos que los que me permite Snapseed. Entonces, Snapseed es una aplicación para hacer edición fotográfica muy global y muy interesante, que nos permite fusionar a la vez que nos permite trabajar con un retoque fotográfico más clásico, como lo que estamos haciendo ahora mismo. También nos permite hacer un proceso fotográfico más creativo. Y Lightroom se centra mucho más en el retoque fotográfico convencional de luces, de contrastes, de colores, pero es mucho más preciso. Y ya os digo, si tenemos la versión de pago, nos permite sincronizar todas nuestras fotografías del smartphone en nuestro ordenador y a la inversa. Entonces, fijaros, una vez que hemos acabado con el con el Lightroom, bueno, fijaros que este triangulito era el apartado de enfoque, le podríamos dar enfoque, voy a hacerle zoom para que veamos el efecto, fijaros. Así es enfocada, así es desenfocada. Podemos darle un toque, pero lo dicho, todo lo que son filtros de enfoque puede que nos estén perjudicando. Y las correcciones de lente, esto he de deciros que prácticamente tiene utilidad cuando estamos trabajando con cámara, cuando trabajamos con smartphone, pasa a un segundo plano totalmente, ¿vale? Porque no tenemos lentes que podamos elegir. Entonces, una vez que yo tengo mis fotografías retocadas, tenéis que tener en cuenta que Lightroom no es como Snapseed, que yo exporto la fotografía y ya está. En Lightroom, yo si no guardo, no tendré mis cambios guardados en el smartphone. Entraré al Lightroom y los podré ver, pero si voy a mi galería no van a estar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando ya tengamos nosotros una fotografía, fijaros, con Lightroom me ocurre una cosa. Imaginemos que yo salgo de la aplicación, ¿vale? A ver si me da la opción de poder salir de la aplicación. Yo me voy atrás, me vuelvo atrás otra vez, ya salgo del Lightroom y ahora voy a mi galería a buscar la fotografía que he retocado. Vengo a la galería, vengo a las fotos y en mis fotos no está esta fotografía. De hecho, seguramente encontraré la original. Fijaros, aquí tengo la original, ¿vale? Pero no es la retocada. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre con Lightroom que debemos tener muy en cuenta? Lo que nos ocurre es que Lightroom, yo puedo ir haciendo modificaciones de mis fotos, pero nunca se me van a guardar de forma automática. Yo entraré en Lightroom ahora y estará mi fotografía con todos los ajustes que he ido haciendo sin necesidad de guardar. Fijaros, me vuelvo a todas y si hago clic en mi imagen, tengo mi imagen tal y como yo la he retocado. Pero esa imagen no ha
suplantado la original ni se ha guardado de forma automática. Entonces, para poder exportarla, lo que tengo que hacer es darle al iconito que tengo aquí arriba, que me aparecen 3 puntitos unidos por una raya, es decir, en la parte superior a la derecha, el icono del medio, y entonces cuando le doy, me dice guardar en dispositivo, ¿vale? Cuando le digo guardar en dispositivo, hace el procesado de las imágenes, ¿vale? Ahora está haciendo, bueno, está aplicando todos los cambios que yo he hecho, al igual que hacía el Snapseed, y entonces de esta forma sí que se nos estará guardando una copia de nuestras fotografías. Entonces, sobre todo, interiorizar que no es necesario ir guardando los cambios, no es necesario, pero sí que será preciso que una vez que ya las tengáis hechas, la exportéis para poder tener esa fotografía con los cambios, ¿vale? Entonces me dice que esta fotografía se ha exportado correctamente, ¿vale? Vamos a ir ahora sí a mi galería. A ver, galería. Y en mi galería, si me vengo a álbumes, mirar, se me ha creado un álbum que se llama Adobe Lightroom y en Adobe Lightroom tengo mi fotografía retocada, ¿vale? Bien, pues con esto hemos acabado en cuanto a lo que sería la aplicación del Lightroom. He de deciros que tanto Snapseed como Lightroom son aplicaciones que tienen más usos, pero no me quiero centrar demasiado porque no es un taller en el que estemos hablando exclusivamente de una de estas aplicaciones, ¿vale? Así que yo os invito a que esto sea una toma de contacto inicial y a partir de ahora, ahora que tenemos tiempo, os pongáis a poder echar un vistazo vosotros mismos a las posibilidades que nos ofrecen estas aplicaciones, ¿vale? Pues nos vemos ahora a través del ordenador. Bueno, y hasta aquí hemos acabado las 2 primeras partes de lo que sería esta formación. Ahora nos queda la última, que es la que estaría más directamente vinculada con aquellos fotógrafos más profesionales o con aquellos fotógrafos que trabajan más a través de la cámara de fotos profesional, de la cámara de fotos reflex o de la semi-reflex o de la mirrorless o incluso de la cámara compacta en modo manual, y que van a hacer un trabajo de campo fotográfico, ya sea en un contexto de naturaleza, en un contexto de ciudad, para fotografía de retrato, para fotografía de paisaje. Quiero decir, ya son aplicaciones que ayudan a los fotógrafos que no trabajan ya con el smartphone o que trabajan además de con el smartphone con otras cámaras que ya son independientes del smartphone, y son aplicaciones que nos pueden resultar muy útiles en el momento en el que estamos realizando esas fotografías. Básicamente, de lo que vamos a hablar, de las aplicaciones que vamos a hablar, son aplicaciones que nos van a ayudar, por ejemplo, en cuanto a lo que son exposiciones equivalentes, por ejemplo, a calcular hiperfocales, a hacer cálculos de escenas, de cuándo en una escena podemos conseguir esto, podemos conseguir lo otro, por ejemplo, aplicaciones también para saber momentos en los que tenemos la hora azul para poder hacer fotografías en hora mágica, o la hora dorada para poder hacer fotografías que suelen ser muy utilizadas para hacer fotografías de retrato. Entonces, digamos que de alguna forma esta última parte de la formación está dirigida a fotógrafos profesionales o amateurs que utilizan la tecnología de las aplicaciones para hacer más fácil todo lo que sería el procedimiento fotográfico, o para poder prever un poquito mejor todas las escenas antes de salir a hacer trabajo de campo. Y antes era todo un poco ensayo-error, y ahora, pues gracias a las aplicaciones, tenemos un control un poquito más ajustado, y si tenemos una idea clara en nuestra cabeza y podemos utilizar las aplicaciones del móvil para tener un poco más el control sobre en qué momento la escena va a tener las cualidades o las condiciones que a mí me interesan, pues hace que todo el procedimiento fotográfico sea un poquito más sencillo. Así que, si os parece, de nuevo nos vemos a través de la pantalla del smartphone y os hablo un poquito por encima sobre cuáles son estas aplicaciones y de qué forma nos pueden beneficiar en nuestro proceso fotográfico. Pues venga, hasta ahora. Vale, una de las aplicaciones que vamos a hablar que va dirigida para fotógrafos que suelen disparar con cámara fotográfica es Phototool. Es este segundo icono que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Voy a hacer clic en él, fijaros. Esta aplicación de Phototool, tiro hacia atrás, nos da, la verdad es que es una aplicación muy completa que nos ofrece bastantes posibilidades. Fijaros, la primera de ellas, que es largas exposiciones y nocturnas, este subapartado de la aplicación, por decirlo de alguna forma, para lo que nos sirve es para hacer exposiciones equivalentes. Por ejemplo, si yo estoy en un ámbito nocturno
y he llegado ya a mis 30 segundos de límite de cámara y necesito dar más tiempo de exposición, pero no sé exactamente cuál, lo que yo os aconsejaría hacer sería hacer una fotografía con la ISO máxima de tu cámara y digamos que yo he puesto la ISO máxima de mi cámara, que en este caso son 12800, he puesto mi diafragma más abierto, que es un 5, por ejemplo, y he tardado en hacer la fotografía para obtener una luz correcta con estos valores un segundo, ¿vale? Entonces, en base a esta primera exposición que yo he hecho y que ya tengo la luz correcta, ahora le digo, no, en lugar de utilizar una ISO 12800, como tengo trípode, voy a utilizar una ISO 100, y en lugar de utilizar un diafragma 5, voy a utilizar un diafragma 11, ¿vale? Y entonces me dice, vale, pues tu primera fotografía inicial era de un segundo, para ahora hacer otra fotografía en modo bulb y con el tiempo que tengas unas fotografías con las mismas condiciones de luz, deberías estar 10 minutos y 44 segundos. Fijaros, yo le puedo decir a cuenta regresiva, podría disparar mi cámara en modo bulb y darle a iniciar para ver esta cuenta atrás, y cuando aparece al cero pararía mi cámara en modo bulb y tendría una fotografía exactamente con la misma luz que la fotografía anterior, con la diferencia de que en lugar de disparar a la máxima ISO de mi cámara, habré disparado a una ISO 100 evitando el ruido y a la vez habré cerrado el diafragma mejorando la definición, ¿vale? La siguiente, por ejemplo, que nos dice es exposición general y filtro ND. Volvemos a fijaros que el tiempo, o sea, el aspecto es el mismo. Pongamos que yo le digo que he utilizado mi cámara estoy con una ISO 400, con un diafragma 5,6, me lo invento. Le digo que voy a utilizar una velocidad de obturación de, por ejemplo, 1,60, ¿vale? Esta es mi exposición inicial, perfecta. Y entonces ahora me dice, vale, y si tú a esto le quisieras aplicar un filtro, ¿cómo lo aplicarías? A ver, ay, perdón, que se me ha salido. ¿Vale? Fijaros, tengo una ISO 400, quiero un diafragma 5,6, una velocidad de obturación 1/60. Y ahora le digo, vale, yo quiero utilizar esta exposición, ¿vale? Quiero utilizar la misma, 1,400, 5,6, 1,60, pero le puedo añadir filtros. En este caso estamos hablando de filtros de densidad neutra, ¿vale? Que sirven para restar luz en toda la escena y por lo tanto hacer tiempos de obturación más lentos. Por ejemplo, le digo que voy a utilizar un filtro de ND de 6 pasos, ¿vale? Y me dice, vale, pues entonces si utilizas un filtro ND de 6 pasos, en lugar de una velocidad de 1,60, pasarás a utilizar una velocidad de 1 segundo. Si variase la información de arriba, que le digo, no, estaba disparando a 1,4, fijaros cómo automáticamente abajo ahora me habla de 16 segundos. Por lo tanto, siempre que hagamos unas fotografías sin filtro y queramos saber cuál es la equivalente al ponerle el filtro, podríamos utilizar este apartado de exposición general y filtro ND. La siguiente opción nos está hablando de la profundidad de campo. Esta nos sirve para hacer fotografías con distancias hiperfocales. Fijaros que yo tengo seleccionada mi cámara, mi modelo de cámara, el tipo de lente que tengo. Pongamos por caso que yo le he dicho que tengo un diafragma 11 y que voy a disparar un objeto que está a 5 metros. Bien, pues este apartado de la aplicación lo que me está indicando es que realmente si yo enfoco a 5 metros, tendré enfocado a partir de los 2 metros con 38 hasta el infinito. De esta forma yo puedo tener un control total de de qué porcentaje de mi escena va a aparecerme enfocado y por tanto poder jugar a si quiero que estén enfocados ciertos elementos de mi escena, otros que no, o por el contrario quiero que estén enfocados todos. Fijaros como por ejemplo, si cambiase esta apertura de diafragma, en lugar de un 11 le pongo un 2,8, ¿vale? Que es un diafragma mucho más abierto y por lo tanto tengo menos profundidad de campo. Fijaros como si enfoco a 5, ahora ya no tengo enfocados a partir de los 2 metros, sino de los 4, y en lugar de tener enfocado hasta el infinito, tengo enfocado hasta los 7 metros. Entonces, este apartado nos sirve para saber cuál va a ser la profundidad de campo de nuestras escenas, teniendo en cuenta la configuración que tenemos en nuestra cámara, ¿vale? Por lo demás, cosas que tengamos útiles en esta aplicación, por ejemplo, esta de trazas estelares nos serviría para poder hacer fotografías nocturnas y teniendo en cuenta el tipo de cámara y el tipo de lente, ¿vale? Y la inclinación a la que yo he puesto la cámara en base al cielo, me podría decir cuál es mi velocidad de obturación máxima
para que los puntos de las estrellas sigan siendo puntos y no pasen a ser estelas o trazos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo en lugar de poner un objetivo 20 milímetros pongo un objetivo 70, como si estuviese disparando con un tele, fijaros que me dice que a partir de 1,1 segundo ya me van a aparecer estelas y, por ejemplo, si en lugar de disparar con un 70 disparo con un 10, con un gran angular, ya puedo alargar el tiempo hasta los 7,9 segundos, ¿vale? Entonces, esta aplicación puede ser útil siempre que queramos hacer fotografías de estrellas sin que nos aparezcan las estrellas como trazos, queriendo conservar su aspecto de puntos, ¿vale? A ver qué cositas más tenemos por aquí que puedan ser interesantes. Esta de timelapse, bueno, no la voy a comentar porque no estamos hablando de timelapse. Por ejemplo, sol y fases lunares, nos aparece directamente un calendario en el que nos aparecen las fases lunares de cada uno de los meses. Por ejemplo, imaginemos que queremos ir a hacer fotografías un día por la noche con luna llena para que se nos ilumine la escena con la luz de la luna, pues tendríamos aquí directamente ya en la aplicación un calendario lunar sin necesidad de tener que recurrir a Google para poder hacer una búsqueda, ¿vale? En este sentido, esta aplicación sería muy parecida a Photopills, supongo que la conoceréis. Y estas creo que son las partes más interesantes de esta aplicación. Igualmente ya veis que hay más, tenemos diferencia de exposición, tenemos PPP para el tamaño de la impresión, Bokeh y DOF, es decir, tenemos diferentes opciones más, que no me voy a detener a explicar, serían ya como para que vosotros de nuevo sigáis entrando en la aplicación y vayáis probando. Esta aplicación, desgraciadamente, no la tenemos para iPhone, entonces ahora me conectaré directamente, os mostraré la pantalla de mi ordenador y os enseñaré una serie de alternativas que podemos tener para trabajar más o menos los aspectos de esta aplicación a través del sistema iOS, ¿vale? Pues venga, nos vemos en el ordenador. La alternativa para Phototool, pensad que Phototool es un programa que dentro de él tenemos como muchas posibilidades. Entonces, no hay ninguna aplicación para iOS que yo conozca que disponga de un menú tan amplio. Entonces, tendríamos que ir trabajando con diferentes aplicaciones independientes para poder conseguir toda la riqueza que Phototools nos ofrece con una sola aplicación. Entonces, una de las que he localizado que puede ser interesante es esta, Slow Shutter Cam, que nos serviría para hacer fotografías con tiempos de obturación largos a través del iPhone, pero esta serviría para seguir trabajando con la cámara del iPhone, y esta sí que ya se acerca más al sentido de Phototools y Sidolf, que básicamente lo que nos permite es trabajar el tema de las distancias hiperfocales, tal y como haríamos con Phototool, pero a través de esta aplicación la podríamos hacer con el iPhone. Esta aplicación es gratuita y la anterior costaría 1,99 €. Sé que hay aplicaciones para iPhone que nos sirven para calcular exposiciones equivalentes y podemos buscar en la Play Store diferentes aplicaciones gratuitas que puedan de alguna forma aproximarse a todas las opciones que nos permite realizar Phototool. Igualmente ya os digo, aquellos que seáis de iPhone tendréis que ir haciendo una búsqueda por la Play Store, sobre todo fijaros mucho en los comentarios de la gente, seguramente si son aplicaciones gratuitas van a estar llenas de publicidad. Atención a qué es a lo que le estéis dando permiso con el uso de la aplicación y ya os digo, es poder saber qué es lo que podéis necesitar y hacer una búsqueda un poco en Play Store, ¿vale? Pues bueno, espero haberos podido ayudar un poquito a aquellos que formáis parte del sistema iOS. La última parte que vamos a trabajar de este taller, la última aplicación sobre la que vamos a trabajar, que también es específica para trabajar con cámara, es Photopills. Me imagino que Photopills la conoceréis muchos de vosotros, es una aplicación mítica que se ha ganado muchísima fama en los últimos años, es una aplicación que es bastante cara, creo que son unos 10 euros, 7 euros, no hay opción gratuita, la tienes que pagar sí o sí, pero al final la tienes que pagar porque nos ofrece una serie de posibilidades muy extensas, ¿vale? Yo solamente os voy a nombrar las más básicas. He de deciros que el funcionamiento que tiene Photopills, o para lo que está creada esta aplicación, sobre todo es para simular escenas. Es decir, a mí me gustaría, por ejemplo, hacer una fotografía en la que el sol estuviese entre las bañas del Pedraforca.
Por ejemplo, pues yo a través de la aplicación de Photopills podría crear una realidad de en qué momento sería el adecuado para que, o sea, cuál es el momento del año en concreto en el que el sol me va a pasar por las Bañas del Pedraforca y saber el día, la fecha y la hora, ¿vale? Entonces, sirve para que tus ideas fotográficas, sobre todo muy relacionadas con las cosas de la naturaleza, como puede ser el sol, la luna, los astros, las estrellas, tú tengas una idea en base a una escena y a través de la aplicación puedas saber cuál es el momento óptimo para adentrarte a hacer esa fotografía que tienes en tu cabeza, ¿vale? Entonces, este es el paradigma más importante de la aplicación de Photopills. También he de deciros que es una aplicación compleja. Tenéis muchos videotutoriales en YouTube acerca de la aplicación de Photopills. De hecho, la propia plataforma de Photopills tiene varios tutoriales que podéis investigar porque es una aplicación realmente compleja. Tiene algunos aspectos que son muy intuitivos, pero por lo demás es un poco liosa. Entonces yo os voy a hablar aquí, os voy a enseñar la pantalla de Photopills para que veáis cuál es su estructura, cuál es su interface. La tenéis para iPhone y también la tenéis para Android, así que aquí estamos a la par. Y os voy a explicar los parámetros más básicos y los que más utilizo yo desde mi ámbito más de fotógrafo de naturaleza profesional. Y os hablo exactamente igual que en los casos anteriores. Os haré una pequeña pincelada y aquellos que os queréis interesar más, ya os digo, Photopills tiene un propio canal en YouTube donde os habla de diferentes aspectos de su aplicación y os invito enormemente a que podáis investigar un poquito sobre la aplicación porque digamos que sus usos son un poco infinitos, ¿vale? Así que si os parece, pasamos de nuevo a mi teléfono y os enseño, os presento un poquito por encima esta aplicación tan interesante de Photopills. Vale, pues venga, vamos a empezar. Le voy a dar clic al icono de Photopills. Entonces, fijaros, por un lado, el apartado inicial que nos aparece aquí, este menú, tenemos un planificador. Este planificador es el que os digo que nos serviría para poder plantearnos en un momento dado, en un lugar concreto, pues a qué hora va a salir el sol en tal fecha, a qué hora se va a poner, la Vía Láctea en qué lugar va a estar. Entonces, el planificador nos serviría para hacer una planificación de una fotografía en un lugar concreto. Si entramos a sol, lo que me dice es la información del sol hoy. Me está diciendo a qué hora sale hoy y a qué hora se va a poner. Pero a la vez que me dice a qué hora sale, fijaros que si yo me voy al inicio del día, me dice el inicio del crepúsculo astronómico, el crepúsculo náutico, la hora azul, la hora dorada del inicio del día. También me da la información de la hora azul y de la hora dorada del final del día, ¿vale? A las 20:19 de hoy, perdón, 20:39 de hoy será la hora dorada, a las 21:37 empezará la hora azul, ¿vale? Y también me dice en qué momento empezará a ser visible el centro galáctico de la Vía Láctea, que en este caso será a las 11:10 del día de hoy. Entonces, en este apartado de Sol yo tengo la información del movimiento del Sol y fijaros que estoy ahora mismo en el miércoles 27 de mayo, pero yo me puedo ir a cualquier fecha y esta información va a ir variando y se va a ir adaptando, ¿vale? A la fecha que yo le haya dicho, de forma que también me sirve un poco para planificarme. Si me fuese al apartado de luna, básicamente me va a ocurrir lo mismo, me dice en qué estado está la luna hoy, ¿vale? Por un lado me dice a qué hora es la puesta de la luna, es a las 12:55, de hoy es la puesta de la luna, y me dice la salida de la luna, que es a las 10:40, ¿vale? También me indica en qué momento se va a ver el centro intergaláctico de mi Vía Láctea y, al igual que el Sol, yo puedo ir viendo cómo esta luna va a ir creciendo y, por ejemplo, ya sé que la luna llena va a ser el día 5 de junio a las 19:13, ¿vale? Entonces, tanto Sol como Luna me están hablando de cuestiones referentes al Sol y a la Luna. Si me vengo al apartado de exposición, este apartado de exposición sirve para hacer las exposiciones equivalentes, tal y como hemos visto con Phototool, así que no me detengo más aquí. Si me vengo a la profundidad de campo, esta me sirve para hallar lo que sería la distancia hiperfocal, pero a diferencia de Phototool, fijaros que yo aquí digo, vale, tengo una Canon 60D, un 30 milímetros, un 2,8, ¿vale? Yo tengo en la parte inferior, tengo la realidad virtual, por decirlo de alguna forma, y entonces lo que me aparece es la imagen de donde estoy ahora, de mi escritorio con mi ordenador, fijaros, mis pies coinciden con mis pies, y entonces me aparecen las líneas, me dice, si yo enfocase ahí, a los 5 metros, ¿vale?
me está diciendo hasta dónde me llegaría. Me dice, desde los 5 metros hasta los 16 metros tendrías profundidad de campo, pero aunque enfocases a los 5 metros, tendrías profundidad antes, a los 3 metros con 86. Entonces, como extra en comparación a Phototool, es que en esta ocasión, Photopills, la profundidad de campo, nos permite verla con una especie de realidad virtual. Tenemos además también una tabla de hiperfocales, por si preferimos trabajar con tabla en lugar de trabajar aplicándole nuestros valores. Y cositas más interesantes que tenemos aquí que pueden ser muy útiles es, por ejemplo, el radar noche. A mí me parece súper útil porque el radar noche nos muestra, fijaros, ahora mismo en la habitación en la que me encuentro, si yo bajo al suelo, nos muestra la Vía Láctea, la tenemos aquí, ¿vale? Y fijaros cómo yo me puedo ir moviendo para saber dónde está la Vía Láctea en este momento. Ahora sé que está aquí, fijaros, la tengo bajo mis pies, la Vía Láctea ahora mismo está justo exactamente debajo de mis pies. Y si yo deslizo con el dedo hacia la derecha, fijaros cómo estoy cambiando las horas. Pero digo, quiero saber a qué hora va a estar dónde va a estar la Vía Láctea a las 12 de la noche. Imaginemos que estoy en medio del bosque, ¿vale? En lugar de estar dentro de mi habitación. Y me diría, pues la Vía Láctea, mira, la tengo aquí. A las 12 de la noche, a las 12:30 va a estar en este lugar. De esta forma, esta aplicación es súper útil cuando queremos hacer fotografías de estrellas para saber en qué dirección tenemos que poner nuestra cámara, qué ángulo de visión y saber en qué momento. Rastros de estrellas es lo mismo que teníamos en Phototool, que nos permite saber cuál es nuestra velocidad de obturación óptima para obtener puntos o bien para obtener estelas. Timelapse sería exactamente igual, nos permite saber con cuántas fotografías que voy a hacer con intervalos de tiempo X, cuánta duración de vídeo voy a tener. Y ya os digo, estas son básicamente el grosso de la aplicación de Photopills. Se encuentra sobre todo en el planificador, ¿vale? El planificador es su parte más potente y por eso se ha hecho tan famosa, sobre todo porque nos permite planificar escenas fotográficas, ¿vale? Todo lo otro que tenemos aquí son extras que podemos encontrar en otras aplicaciones y que no son quizá tan importantes, pero el planificador sí que es algo que se define bastante la aplicación Photopills, que es lo que hace que la aplicación Photopills tenga el precio que tiene y que pese a ese precio tenga un volumen de descargas y de usos muy amplio y muy extendido en todos los fotógrafos que tienen una implicación más o menos profesional, ¿vale? Así que este sería mi pequeña presentación, mi pequeña aportación acerca de lo que sería esta aplicación de Photopills. Espero que os haya animado muchísimo a poder descargarla o quien la tenga ya descargada poder investigar un poquito más acerca de las posibilidades que nos ofrece. Fijaros que dentro de la propia aplicación tenemos el apartado de academia, donde tenemos videotutoriales y artículos que nos pueden ayudar a comprender un poquito mejor el funcionamiento de la app, porque ya os digo que es una app un poco compleja, ¿vale? Pues nos vemos en el ordenador enseguida. Bien, pues con toda esta información que os he dado, damos por finalizada la cápsula de aplicaciones para trabajar la fotografía a través del smartphone. Espero que os haya resultado útil. Comprendo que son solamente 2 horas en las que hemos hablado sobre muchos conceptos muy diferentes y quizá os puede haber resultado que ha habido mucha información en muy poco espacio. Quizá he sido un poco autoexigente a la hora de contenidos que quería poder compartir con vosotros, con vosotras. Espero que hayáis podido seguirme durante todo este proceso y que, sobre todo, que os haya resultado útil para saber las aplicaciones que podemos tener en consideración a la hora de hacer nuestros trabajos fotográficos o también a la hora de poder utilizar nuestro teléfono como toda una cámara fotográfica profesional. Entonces, me despido de vosotros y de vosotras. Espero de verdad que os haya resultado muy útil esta formación. De nuevo, repito, podéis encontrar mi trabajo en www.luisenelbosque.com.
o podéis seguirme en redes sociales para saber un poquito cuál es mi trabajo, o incluso podéis entrar dentro del apartado de formaciones de mi página web para saber qué formaciones hay activas ahora mismo. Algunas están más dirigidas a smartphone, otras están más dirigidas a la práctica con la cámara fotográfica, otras van más vinculadas al timelapse, a la fotografía nocturna, pero quiero decir, podréis tener un abanico de posibilidades formativas en las cuales adentraros en una temática un poquito más concreta y con un poquito más de tiempo para poder ir trabajando la fotografía con un poquito más de calma. Aún así, lo dicho, espero que pese a todo el volumen de información os hayáis podido quedar con esta pequeña pincelada y sobre todo que os invite muchísimo a investigar, a ser autodidactas también, a tener ese carácter de querer descubrir, ¿no? De ser como niños y de repente querer quedarnos con todo. Os invito a que os comáis el mundo de las aplicaciones con cuidado y con cautela, tal y como os decía, pero a que investiguéis, porque es un mundo que evoluciona constantemente, que nunca para, que entonces siempre podemos encontrar nuevas cosas que nos pueden resultar útiles, ¿vale? Lo dicho, también para acabar, si queréis compartir en los comentarios del vídeo, en los comentarios de YouTube, queréis poner alguna propuesta sobre alguna aplicación que habéis utilizado, os invito muchísimo a que lo podáis hacer. Y bueno, con esto terminamos. Os envío un fuerte abrazo a todos y a todas y cualquier cosita que necesitéis podéis poneros en contacto conmigo por correo electrónico, ¿vale? Pues venga, que vaya muy bien y hasta luego. Nos vemos en otra.